Si queréis hacer cada uno a los tres algunas observaciones sobre la exposición de Miriam, lo podéis hacer. No sé si comenzando tú, que al fin y al cabo has... Bueno, a mí se me ocurren varias. Una que quizá pueda completarse con las visiones que llevamos viendo hasta ahora, muy interesantes, ¿no? Y quizá con lo que tenga que verse mañana ya más teológicamente, ¿no? Pero hemos rondado la noción de persona, la noción de naturaleza, la noción de dignidad, ¿no? Esta mañana ya en una de las preguntas salía el tema de hasta qué punto eso podía hacerse sin la apertura a la trascendencia, ¿no? Yo echo de menos, y quizá los pensadores estos rusos que yo no conocía para nada lo ponen como en muy primer plano, sobre todo Soloviev, porque Fyodorov da la impresión de ser como más cerrado, más cientificista, si queremos decirlo así, o más gnóstico, quizá incluso, no lo sé, así en una primera aproximación. Sin embargo, Soloviev sí abre una cuestión, y es: yo no puedo pensar la naturaleza humana, yo no puedo pensar la persona humana sin lo recibido, sin ver como algo recibido y sin ver algo abierto al don, ¿no? Y claro, hay una palabra que aparece ahí, que es de origen, en este caso cristiano, ¿no? Que es la palabra creación, ¿no? La palabra creación, que también filosóficamente se puede hablar de la creación, ¿no? Pero claro, una de las cosas que a la hora de juzgar el transhumanismo observas es que la lógica, la forma de pensar es una lógica de dominio, una lógica de control, una lógica que con la técnica puede manejar todo instrumentalmente, ¿no? Y un poco, yo creo que una cuestión importante que estos nos ayudan a ver es la necesidad de una forma de pensar capaz de percibir el don, capaz de percibir la donación, la creaturalidad, en lo que tiene de grandioso, porque si no la percibes, no percibes tu propia belleza, y en lo que tiene también de limitado y necesitado de una mayor gratuidad, ¿no? Y bueno, yo creo que eso abre, ¿no? Es una observación, no sé si queréis. Bueno, don Roberto no quiere comentar. Y don Alfredo, que a lo mejor alguna cuestión de esta salió también en la defensa, o eso no lo sé. No, esto sí que es parte, ya veo que más desarrollada, de la tesis de Miriam sobre Soloviev. Y digamos que la pregunta central de esta cuestión, si puede haber un transhumanismo cristiano, yo no me veo en absoluto capaz de dar una respuesta a la misma. Lo que sí veo es que en los transhumanistas hay muchos elementos retomados de una teología cristiana y de una tradición cristiana. Es decir, que esa especie de aspiración a la concordia universal mediante procedimientos tecnológicos y la aspiración a la inmortalidad, a la superación de la enfermedad, etcétera, pues en el fondo es muy probable que tengan una raíz cristiana, ¿no? Lo que sí es cierto es que el transhumanismo, tal como está planteado en nuestros días, no me parece fácilmente compatible con una visión cristiana del mundo y del ser humano. Otra cosa es las posiciones de estos autores rusos y muy en especial de Soloviev. Y a mí me interesó mucho el debate que mantuvo con Nietzsche, es decir, son coetáneos, y la posición de Soloviev es digamos, de una respuesta y de una contestación a la filosofía nietzscheana, ¿no? Y concretamente una de las frases que aparece en la tesis de Miriam, y que a mí me parece más acertada y más potente, es la idea esta de que uno se puede situar más allá del bien y del mal, pero que más allá del bien y del mal, es decir, en la indiferencia, está el mal. Es decir, que para que exista algo bueno tiene que haber, para que haya bien tiene que haber, pues eso, diferencia, capacidad de valoración, y que si uno se sitúa más allá de ello, bueno, pues directamente lo que tiene es la completa indiferencia, digamos en términos físicos una situación de total entropía, y por lo tanto incluso en términos cosmológicos ahí lo que encontraríamos sería el mal. Bueno, obviamente yo una observación. No me acuerdo ya exactamente del artículo que
que escribió Miriam sobre el tema de Nietzsche como el precursor de la renovación del cristianismo, pero la idea que desarrollaba, sobre todo del principio, que es la idea que yo me acuerdo, es que efectivamente Dios hace salir el sol o la lluvia sobre buenos y malos. Esa es la idea. Esa idea, entra dentro, diríamos, del mundo ruso en el que se discute y está presente Nietzsche, ¿verdad? Y yo no me acuerdo ya de muchas cosas más. Evidentemente, él en un momento también se entusiasmó con esta idea del superhombre, pero a medida que se fue tomando conciencia de Nietzsche, diríamos, lo repasó, lo rechazó, de tal manera que él todo lo concibe como oposición, diríamos, a Nietzsche, en cierto modo. Pero yo quisiera destacar otro aspecto, que es el que yo descubrí con la tesis de Miriam, que es el siguiente. Impresiona dentro del desarrollo que sigue de la cultura rusa la fuerza que tenía el pensamiento que acabó en la revolución. Eso sí, o sea, había una cantidad de pensadores y que se observa, ¿verdad?, que hay algo, como que algo va a ocurrir. Y los pensadores tienen una fuerza tremenda, que todo eso, diríamos, se vino abajo después de la revolución. Solamente quiere decir esa idea. En cualquiera de los casos, hemos leído este texto, pero ahora nosotros volvemos a los temas que hemos planteado y que es estas dos categorías de naturaleza y de persona, ¿cuál es el valor que les damos? ¿Cómo se pueden interpretar? No sé si quiere alguno de los que están en la mesa hacer alguna observación para comenzar o si no, pues que diríamos de los presentes, ¿verdad? Allí están todos, ¿verdad? Está el rector y, diríamos, el decano de filosofía y tal, y el vicerrector, ¿verdad? O sea que hay personas aquí que pueden a lo mejor hacer sugerencias. Y también un poquitín ya abriéndolo un poco a lo que será, diríamos, mañana la teología, ¿verdad? Porque se tiene que contenerse un poco, ¿verdad? La teología, porque no lo tenemos que sacar excesivamente pronto, ¿verdad? Que haya libertad para el manifestarse del discurso, llamémoslo, estrictamente filosófico, porque nosotros a veces caemos como en bárbaros, ¿verdad?, que digo yo, y entonces es al revés, tenemos que dar dignidad como se la dio el cristianismo, incluso pues a las filosofías anteriores, ¿verdad? Bueno, pues el filósofo. Bueno, por empezar, quizá en el contexto actual, ¿no?, político, de un cierto enfrentamiento con Rusia, yo he de decir que tampoco lo conozco, pero comparto lo que ha dicho José, me cae simpático lo que dice. Entonces, para empezar, diría que hay una cierta incompatibilidad con el transhumanismo occidental, tal y como se nos presenta, porque tiene relación justamente con esta acusación que él deja caer, ¿no?, de que la cultura occidental, me ha parecido entender, ha hecho una opción muy grande por la razón instrumental, ¿no? Y ahí estaría, digamos, y yo creo que es verdad, ¿no? Yo creo que el que empezó, ha habido muchos, pero quien nos alertó de una manera, yo creo, extraordinaria fue Edmundo Husserl en la crisis de las ciencias europeas, ¿no? Aquí lo hemos visto. Don Roberto, por ejemplo, esta mañana, que me ha parecido magnífica su exposición, ¿no?, y además con esa humildad, ¿no? Pero ha habido un momento en que cuando comentaba el tema de esta señora, no recuerdo el nombre, que criticaba el concepto de dignidad, que curiosamente lo propone el de autonomía, que ahí está el problema, porque lo que está diciendo José es que, la dignidad viene de fuera. Entonces, el problema del Occidente es que, ha acentuado tanto la autonomía del ser humano que yo creo que le ha confundido. Y entonces, poner de manifiesto este aspecto, ¿no?
y que, claro, reflexionemos hasta qué punto, digamos, los nubarrones que puede arrojar el transhumanismo occidental actual no vienen otra vez de esta fuente, es decir, de una ausencia de religión verdaderamente, es decir, y de un exceso de una concepción mutilada de la razón a razón instrumental, ¿no? Y eso me parece sinceramente muy interesante. Yo estaría de acuerdo con él, ¿eh? Pues sí, apelando a la libertad de manifestación, me gustaría simplemente que me explicara el doctor Alfredo Marcos un poco más, ¿no? Que ahondara un poco más en ese concepto que a mí me ha parecido bastante iluminador, ¿no? De diferenciación. Me gustaría que profundizara más porque a mí me ha abierto los ojos sobre una cosa interesante. Y bueno, eso, simplemente eso. bueno, sí, la pregunta. A ver, yo tomo el concepto de diferencia, en principio, de las obras biológicas de Aristóteles. Yo me he dedicado a la filosofía de la ciencia, filosofía de la biología, y en algún momento me pareció que era interesante hacer un recorrido por la historia de la biología. Entonces empecé a leer la obra biológica de Aristóteles. Resulta que tiene mucha obra biológica, tiene muchas páginas dedicadas a la biología y que son interesantísimas en muchos sentidos y que aporta datos que solo hoy estamos redescubriendo. Yo, por ejemplo, hace poco veía una fotografía de un delfín que mantiene a flote a su cría muerta, y esto es un comportamiento que se ha observado, fotografiado, filmado en 2013 y que está reflejado en la obra biológica de Aristóteles, de que dice que una vez se vio a 2 delfines que mantenían a flote a su cría muerta, tal. Y como esto, otras muchas cosas. Entonces me sedujo mucho la obra biológica y toda la obra biológica de Aristóteles está estructurada sobre la idea de diferencia, no sobre la idea de especie. Es decir, uno no puede consultar, por ejemplo, lo que he dicho de los delfines, no puede consultar en ningún apartado lo que dice Aristóteles sobre los delfines, porque no hay unas páginas dedicadas a los delfines, sino que su biología está estructurada por diferencias, es decir, viviparismo, alimentación herbívora, posesión o no de vesícula biliar, yo qué sé, todo esto son rasgos, son diferencias, son características, y eso es lo que estructura su biología. Entonces él distingue entre diferencia comparativa y diferencia constitutiva. La diferencia comparativa es el sentido, digamos, más obvio, más superficial de la noción de diferencia. Entonces, entre esta botella y este micrófono hay diferencias, en sentido comparativo. Pero en el sentido constitutivo, que es primario, las diferencias comparativas son un subproducto de las constitutivas. En sentido constitutivo, las diferencias son los rasgos, las características que conforman, que hacen, que realizan, que generan a un determinado ser y en especial a un ser vivo, que se genera por diferenciación, no por ensamblaje de partes como las entidades artificiales, incluidos los robots, y eso marca una diferencia ontológica importante entre un robot y un ser vivo. En el caso de un ser vivo, la génesis es un proceso de diferenciación, de aparición de diferencias constitutivas, y una última diferencia es la forma en la materia, y esa última diferencia recoge y unifica todas las demás. Me pareció efectivamente un concepto muy potente y muy digno de ser puesto de nuevo en circulación y reconectado con la filosofía contemporánea de la diferencia, de Deleuze, Derrida, etc. Me parecía que servía para estructurar o para conectar todos los aspectos diversos de la naturaleza humana y al mismo tiempo para dar cuenta de por qué cada persona es individual, concreta, no intercambiable, distinta de cualquier otra, etcétera. Precisamente porque hay una diferencia que es un aspecto formal que es completamente individual. Eso es lo que podría, digamos, de modo muy resumido contar al respecto. Si te interesa, por supuesto, escríbeme y lo mismo lo digo. Muchas gracias. En términos generales y podemos intercambiar correo. Yo, por otra parte, en mi página web procuro ir poniendo
casi todo lo que escribo, publico y tal, entonces quien quiera consultarla está a disposición. Pero el que quiere, el rector. Gracias. Yo que era cordialmente invitado a intervenir. Lo primero aprovecho pues para agradecer de todas las ponencias que hemos podido escuchar estos 2 días y la organización misma del curso. Gerardo introducía ahora el diálogo recuperando las 2 categorías de naturaleza y libertad. Yo quería preguntar tanto a Alfredo como a Roberto a propósito de una paradoja que me parece percibir en nuestro mundo, y si no lo es, pues iluminarla un poco. Por un lado, hay como una exaltación de la naturaleza, más allá de cómo hubiera que precisarla, pero quizá en un sentido biológico que conlleve un cierto monismo de tipo materialista que tendría una consecuencia importante que sería, digamos, un determinismo del comportamiento humano, es decir, una exaltación de la dimensión estrictamente natural del hombre que pudiese resolver todos sus comportamientos en el análisis de los factores precedentes de tipo biológico, identificando ahí la naturaleza. Esta es una tendencia de la que oímos hablar muchas veces. No hay la libertad, parece que hay libertad, en realidad son dinamismos determinados o predeterminados precisamente en el orden natural. Y al mismo tiempo nuestra cultura se caracteriza por una exaltación, una exacerbación de la libertad entendida como capacidad de autodeterminación sin límite alguno. Es decir, nosotros hoy no aceptaríamos otra noción de libertad que de una absoluta autonomía por la cual uno es libre en la medida en que elige permanentemente hacerse a sí mismo. Y por eso me llama la atención en el panorama en el que nos encontramos que convivan, quizá, no sé si en las mismas posiciones, quizás sí incluso, o como factores distintos del panorama cultural, un énfasis en un determinismo que nacería de un monismo de tipo naturalista biológico y esta especie de exaltación intocable de la libertad entendida como autonomía absoluta del sujeto, ¿no? Entonces, si pudiéramos iluminar o entrar un poco en esta cuestión. Yo lo que comenté esta mañana y me reitero es que quizá en nuestros días hay una mala gestión de una doble experiencia, hablando en términos, si se quiere, fenomenológicos o incluso empíricos. Tenemos la experiencia de libertad y la experiencia de naturaleza. Y ambas yo creo que son innegables y cualquier filosofía que las niegue se está autorrefutando. Lo que pasa que es muy difícil mantener eso, mantener en juego ambas cosas y entonces se puede hacer de un modo dualista diciendo, bueno, por un lado somos res extensa y tal y cual y por otro lado somos res cogitans y ya veremos cómo conectamos esas dos cosas en la glándula pineal o mediante algún tipo de ocasionalismo o lo que sea, o bien se puede gestionar la cuestión negando uno de los dos polos, que es un residuo del dualismo, es decir, uno lo plantea en términos dualistas y después, en vez de contar hasta 2, cuenta hasta 1 y dice, bueno, pues en realidad de estas dos cosas, de estos dos aspectos que el dualista identifica, solo existe uno, pero caracterizado como lo caracteriza el dualista, es decir, solo existe espíritu como algo completamente diverso de la materia, inconexo con ella, etcétera, etcétera, o solo existe materia, realidad biológica, física, pero como, de nuevo, como lo caracteriza el pensador dualista, ¿no? Y a mí me parece que tanto ese naturalismo que funciona como una especie de residuo, de subproducto del dualismo, como una especie de espiritualismo de raíz gnóstica, digamos, que también funciona como un residuo del dualismo, pues tergiversan la imagen del ser humano, la imagen, digamos, una imagen correcta del ser humano. Es mucho más difícil jugársela a una ontología
más diversa, más pluralista, donde no hay solo una sustancia en sentido espinocista, ni dos, ni tres, sino que hay muchas sustancias, muchas entidades en el mundo y muchas relaciones y tal. Y es una ontología que tiene que dar cabida, y con esto conecto con el planteamiento de esta mesa, a un tipo de entidades que son las personas. Es decir, en el mundo hay personas, igual que hay objetos físicos, etcétera, pues hay personas y necesitamos una ontología suficientemente pluralista como para no acabar considerando a las personas ni como espíritus incorpóreos, las personas me refiero a los seres humanos, a las personas humanas, ni como espíritus incorpóreos, ni como simplemente cuerpos o animales, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta una ontología suficientemente plural y suficientemente articulada y tal como para aceptar que existen muchas sustancias distintas en la realidad, que algunas son cosas, objetos, otros son artefactos, otros son animales, otros son plantas y otros son personas, y otros son conceptos abstractos, y etcétera. Desde mi punto de vista, nuestro problema actual no es tanto ético. Se insiste mucho en las cuestiones éticas, en que la ciencia debe ir acompañada de ética, en que hay que hacer bioética, en que hay que hacer ética ambiental. Yo hace 20 años escribí un libro que se titulaba Ética ambiental. Y hoy día escribiría un libro que se titulase Contra la ética ambiental. Me parece que sobra ética. O sea, el problema es de carácter ontológico. Es que si no instrumentamos una ontología suficientemente rica, después los problemas éticos los resolvemos a base de, por hablar en términos coloquiales, de sermoneo. ¿Quién un comentario sobre el tema del concepto de naturaleza, que es terriblemente ambiguo? Sobre todo porque hay como dos grandes acepciones del término. Una es en sentido puramente biológico, natural. Natural es lo que pasa en el mundo físico, en el reino animal. O sea, naturaleza en sentido biológico. Y, en cambio, cuando se habla de naturaleza en sentido moral o derecho natural, etc., estamos en un campo totalmente diverso, y porque nos referimos a la naturaleza, digamos, como los escolásticos decían, como un principio, la esencia como principio de operaciones, ¿no? Sí. Que no tiene nada, yo diría, no sé si nada, pero muy poco que ver con lo que pasa en el mundo natural, biológico, digamos. Por eso, por ejemplo, cuando se habla de derecho natural, entonces la objeción es, pero en la naturaleza el lobo se come a la oveja, o hay terremotos, o hay... es algo trivial lo que estoy diciendo, pero de hecho se producen confusiones. Yo creo que, en definitiva, lo que quiero decir es, cuando hablamos de naturaleza en sentido moral, creo que nos estamos refiriendo a la razón práctica, en definitiva, al ejercicio de la razón práctica para reconocer lo correcto de lo incorrecto, distinguir el bien del mal, pero no tiene mucho que ver con lo biológico. Y traigo a cuento otra cosa. En el debate, por ejemplo, sobre la procreación asistida, ahí se ve también de nuevo esta misma confusión. Cuando alguien dice, bueno, no estoy de acuerdo con la fecundación in vitro porque es antinatural, entonces la respuesta que dice antinatural en el sentido de contraria a la razón práctica, moralmente incorrecta por esta razón o por lo que sea, pero antinatural o artificial. Entonces la respuesta que se suele dar a esta objeción es, bueno, artificial. Toda la medicina es artificial, una operación es artificial, usar gafas es artificial. Y es que no se termina de entender que se usa la palabra, cuando se hace esa objeción, se usa la palabra natural o antinatural en sentido filosófico de contraria a la razón práctica, ¿no? Es algo trivial lo que estoy diciendo, me parece, pero
pero simplemente quería mencionarlo. Si puedo añadir algo en el mismo sentido, comprendemos muchas veces las palabras por aquellas otras a las que las oponemos, es decir, por un juego de palabras, ¿no? Entonces, naturaleza como mínimo se opone a artificio, se opone a cultura, se opone a, en fin, a un montón de cosas distintas, y en cada contexto. Yo antes escribía una lista al hilo de lo que ibas contando: naturaleza, sociedad; naturaleza, artefacto; naturaleza, convención; naturaleza, sobrenaturaleza; naturaleza, cultura; lo natural, lo adquirido; lo natural, lo forzado, etcétera. Entonces, la palabra naturaleza en cada uno de esos contextos, en función de qué estemos dando, por supuesto, que sea la otra parte, significa una cosa u otra, claro. Yo me refería sobre todo en el sentido moral. Sí. Bueno, yo creo que en sentido moral, efectivamente, hay que hacer lo siguiente. En la diríamos, por lo menos vista la postura que suele adoptar la Iglesia. La Iglesia ve la naturaleza humana como, diríamos, una combinación, pues si se puede decir así, o unión entre lo que se consideran las inclinaciones biológicas, por decirlo de alguna manera, y las inclinaciones espirituales. Las inclinaciones espirituales es hacia la verdad, hacia el bien. Entonces, lo que sí que aparece que es que la razón hace una valoración de todo ello. O sea, hay que destacar esta primacía de la razón para que no se confunda la ley natural sencillamente con la estructura biológica. Claro, eso no se confunde. Pero entonces se basa más o menos en lo que dice Santo Tomás, que Santo Tomás, bueno, pues mañana yo un poco lo citaré de él, ¿verdad?, un poco basándose en Aristóteles, pero entonces dice, bueno, la ley natural, bueno, pues tiene como una especie de jerarquía, y una jerarquía, que eso es lo que sí que me gusta de lo que ha planteado también don Alfredo, es, lo primero de todo es el conservarse en el ser, la sustancia. Lo segundo, conservar la vida. Y luego lo tercero, la convivencia. Y luego, pues la búsqueda de la verdad y búsqueda de Dios. Pero todo lo prioritario de la ley natural es una mirada a que forma un ser que quiere, sobre todo, continuar existiendo. A un ser que es vivo, que continúa queriendo vivir. Y entonces, ley natural hay que buscarla desde ahí, pero sin estar cerrada a las dimensiones superiores, que es, y en cualquiera de los casos, la razón, la que analizando todo eso y poniéndolo en relación con Dios, pues ve allí la creación. Eso me parece a mí que es para juntar ambos aspectos, porque es que si no, pues da efectivamente, a veces se ha criticado la doctrina de la Iglesia de que convierte una ley biológica en una ley moral. Claro, no. Es la razón, Dios ha hecho de tal manera que la razón valora eso, valora, diríamos, la biología, pero no determina, es una valoración que hace la razón, teniendo en cuenta esas dimensiones y teniendo en cuenta, pues, algo que efectivamente, tanto en Aristóteles como en Santo Tomás, no tienen la visión evolucionista que hoy tenemos, pero sí que tienen una visión orgánica de la realidad. Es decir, los diversos niveles que hay por los que pues, empieza la sustancia, y partiendo de la sustancia, pues aparecen luego otra serie de seres, que son la sustancia vivos, ¿verdad? Y yo creo que esto es importante también en relación con lo que ha dicho luego de la diferencia, ¿verdad?, que va emergiendo, y que yo lo veo también, por ejemplo, pues en Teilhard de Chardin, cuando él va viendo, ¿verdad?, él habla, por ejemplo, de Le Blanc des Origines, el blanco de los orígenes. Es cuando en la evolución aparece algo que todavía no aparece la diversidad, pero está a punto de eso, está a punto de aparecer, ¿verdad? Es cuando surge, como diríamos, en un proceso de complejización y de diversificación. Pero bueno, no quiero yo intervenir, no sé si quieren. Buenas tardes. Simplemente plantear una pregunta, a ver cómo pudiesen contestarla. No sé si une las dos cosas que han hablado ustedes esta mañana. Cuando se habla de dignidad humana,
decía usted, don Roberto, del valor inherente de la persona, pero vivimos en un mundo donde, primero, lo humano prácticamente está desaparecido y el valor está totalmente reducido a términos economicistas, ¿no? Monetarios, prácticos, productivistas, ¿no? Entonces, no sé si la propia terminología hoy en día ya es deficiente y va atrasada y no tendría a lo mejor más implicación, ¿no? Hablar de algo que usted mencionaba también por la mañana, don Alfredo, pero no sé si llegó a hablar un poco más extendido del sentido, ¿no? Es decir, el ser humano, ¿no? Como el ser del sentido, ¿no? Que sentido común, ¿no? Es decir, lo propio del hombre es que se plantea, ¿no? Se pregunta, se cuestiona, se hace preguntas fundamentales, ¿no? Es decir, de alguna manera, más o menos consciente, más o menos remota, tiene pues idea de que viene y va hacia algo, ¿no? Que necesita de la compañía de alguien, ¿no? Que necesita de la ayuda del otro, ¿no? De esa diferencia, ¿no? De un otro que me provoca, que me acompaña y al mismo tiempo, ¿no? me suscita, ¿no? Las posibles respuestas, ¿no? Entonces yo creo que, no sé si creo, o al menos les planteo a ustedes, ¿no? Si la dignidad humana es un concepto que implica la teología, ¿no? Es decir, implica la revelación, implica que la persona es un bien en sí mismo, ¿no? Pero hoy en el mundo en el que estamos tan industrializados, tan mercantilizados, ¿no? Prácticamente hasta la propia conceptualización de dignidad está reducida, ¿no? La persona es, pues eso, si no produce, ¿no? Si no tiene capacidad de decisión, si no tiene, pues, y no sería a lo mejor, ¿no? Más filosóficamente hablando, más tendría más sentido, valga la redundancia, hablar de la persona como en búsqueda de la verdad, en búsqueda de sentido, ¿no? Sí, yo no tengo una visión tan, digamos, pesimista de la situación actual. Yo no creo que hoy no veamos la dignidad en las personas o que todas las personas estén reducidas solo a su condición económica. Ahora, yo creo que al contrario, yo creo que ha habido un proceso, una evolución, un progreso positivo en el sentido de un mayor reconocimiento del valor de las personas. Si comparamos la situación actual con la de la revolución industrial, una degradación terrible de los trabajadores, reducidos realmente a un engranaje de la maquinaria, o pensemos en épocas anteriores de esclavitud, de todo tipo de atrocidades. Yo creo que al contrario, yo creo que ha habido una evolución positiva. Y no, yo creo que hay un sentido de justicia que tenemos hoy que tal vez no existía antes, o por lo menos una mayor sensibilidad hacia cualquier, por ejemplo, discriminación, hacia la idea de que todos tenemos el mismo valor. No sé si en otra época ha existido eso. Es decir, sí, claro que hay procesos económicos, la globalización, etcétera, que puede hacer pensar que ya no hay dignidad, pero creo que también hay que distinguir los hechos de los valores, se quiere decir así. Claro que puede haber prácticas que impliquen desconocer ese valor de las personas, pero eso no significa que desaparezca esa dignidad, no sé cómo explicarlo, pero cuando doy clases la semana pasada di un curso sobre integridad científica a alumnos de doctorado de distintas disciplinas y no son temas de bioética, son temas de, por ejemplo, por qué está mal manipular los datos de un experimento, o por qué está mal plagiar, etc. Entonces empiezo con una introducción a la ética en general, por qué hay que ser moral o por qué hay que ser ético. O sea, preguntas bien básicas, y trato de justificar que estos principios incluso de integridad científica, son universales. Entonces siempre sale alguno que dice, no, pero en tal país es muy común este tipo de... Claro, pero es que no hay que confundir los hechos, la cuestión fáctica
de lo que es correcto e incorrecto. Entonces yo le suelo contestar, el que exista una práctica, aunque esté muy difundida, no significa que se transforme en correcta. Y a veces les digo, yo vengo de Sudamérica, donde, por ejemplo, hay mucha corrupción a diversos niveles, y la gente y es muy común que haya que pagar a un funcionario para conseguir un servicio que debería obtenerse en modo gratuito, porque es muy común, pero todo el mundo sabe que está mal. Es decir, que yo creo que no, hay que distinguir el plano de los hechos del plano de los valores. Sí. Genial. Hola, bueno, volviendo un poco al tema de la mesa del transhumanismo cristiano, no sé si tengo una duda y una cuestión y quería plantearlo, pero no sé si mañana se va a ver. Entonces, con toda la paz, si pues a lo mejor después de plantearlo, si dicen, no, esto lo vamos a ver mañana. Cuando estábamos hablando de todo este tema, ¿no? Y de Soloviev y claro, hacía yo una especie de analogía, ¿no? Aristóteles, ¿no? Cuando comentaban, pues cuando él habla del ethos, de la segunda naturaleza, del virtuosismo, de buscar las virtudes cardinales, ¿no? Y a través de ese perfeccionamiento moral y ético, ¿no? Pues de la templanza, con los apetitos concupiscibles, irascibles, la fortaleza, ¿no? Que el hombre vive, o sea, llega a ser más hombre a través de su dominio, del conocimiento de la verdad, tal, ¿no? Pues ahí parece que hay una evolución, ¿no? de la plenitud del hombre, ¿no? Y luego cuando llega el cristianismo y lo que propone el cristianismo es todavía va mucho más allá, ¿no? Porque claro, incluso se podría decir, entiendan mal, ¿no? Que casi como antinatural de ama a tu enemigo, ama al que te ha hecho daño, lo natural es, ¿no? O sea, perdona a esta persona que lo natural, que te ha matado a tu familia, pues que te saliera pues un odio, ¿no? O sea, como hombre, como persona, ¿no? Entonces, mi duda es, a lo mejor, hablando del cristianismo, el transhumanismo cristiano, porque en el fondo esto solo se consigue no de forma humana natural, sino a través de la gracia, ¿no? O sea, es como, no es un camino de perfección humana que yo a través de mis virtudes puedo, porque al final está como por encima de mí, ¿no? O sea, casi por encima de mi naturaleza. Si no es por la gracia, es como muy difícil, ¿no? Entonces, al final, a lo mejor realmente, en el fondo, el cristianismo es un transhumanismo que va más allá del, no, claro, la transfiguración del hombre, la santidad, ¿no? En definitiva es como, claro, es propio de la naturaleza humana la santidad, no es propia o es solo a través de la gracia, porque yo como ser humano limitado, con una naturaleza humana caída, no puedo llegar. Entonces es como, en el fondo, el cristianismo es transhumanismo, o sea, va más allá del hombre, y si no es por Cristo es imposible. No sé si esto es de mañana, pero es justo todo lo que han hablado, es lo que me ha llegado a mí no sé, un poco una pregunta en relación a lo que estamos viendo hoy, ¿no? Del título de transhumanismo cristiano. No sé. Perdón. Bueno, no sé yo. Mañana hablaremos algo de esto, de lo que nos dice la revelación, claro. Sobre todo yo que ahí hablo de una de meditación, me parece que lo he puesto, teológico-antropológica del tema. Cuando la pregunta que se hace ahí Miriam, dice, bueno, sí y no. Bueno, pues depende de lo que entendamos. Bajo un cierto punto de vista, podemos decir que el cristianismo va más allá, por lo menos, de lo que es lo normal, diríamos. Pero, de todas las maneras, en el cristianismo pues ha dominado un poco la visión un poco tomista, ¿verdad?, de que la naturaleza, de que la gracia perfecciona la naturaleza, ¿verdad?, no la destruye, sino que la perfecciona, ¿verdad? Y, bueno, mañana hablaremos más todavía. Yo creo que, en cierto modo, el cristianismo pues vendría, en cierto modo, esto lo diremos mañana, no añade nada, sino que saca a la luz algo de lo que de alguna manera había sido pensado desde el principio. Se puede decir de diversas maneras. Yo no pongo tanto el acento, diríamos, en la palabra, pero evidentemente lo cristiano supone algo
que va más allá, diríamos, por lo menos de lo que puede hacer el hombre. Pero es que, claro, nosotros introducimos la acción de Dios. Nosotros introducimos la acción de Dios. Y del momento que introducimos la acción de Dios, pues claro, la acción de Dios va más allá de lo que puede ser, va más allá de lo que podemos decir el concurso normal que tiene Dios con todas las criaturas. En este sentido, bajo un cierto punto de vista, el único transhumanismo es el cristianismo. Bajo un cierto punto de vista, el único transhumanismo serio que perfecciona al hombre no en cualquier cosa, sino en aquello que es lo más humano, del humano, es decir, por consiguiente, que perfecciona al hombre desde el punto de vista, vamos a suponer, por ejemplo, de la comunión con los demás, pues bueno, el cristianismo, si nos dice que Dios es Padre, que todos somos hermanos, que Jesucristo es nuestro hermano mayor, que el Espíritu Santo nos une a todos, pues se consigue una realidad que desborda con mucho todo lo que significa todos los demás. Y así todos los aspectos que nosotros podríamos poner. Si se trata de la búsqueda de la verdad, ¿verdad? Bueno, pues la búsqueda para nosotros acaba siendo, se concreta en la persona de Jesucristo, persona del Espíritu Santo, que también se le llama de la verdad, etcétera. Bajo ese punto de vista lo podemos considerar. Lo que pasa es que los transhumanistas ponen el acento por la técnica. Por la técnica no tocas mucho lo humano profundo. La técnica, diríamos, es un elemento humano, pero es un elemento humano hasta cierto punto instrumental y que no va al centro, porque lo que significa el cristianismo es que yo creo que en esto coincide el cristianismo un poco con Nietzsche. Nietzsche, cuando aparece allí el hombre loco, ¿verdad? Pues que ha muerto Dios, ¿verdad? Y tal. Y entonces, claro, ahora ni hay un arriba, ni hay un abajo, ni hay nada. Ahora todo esto estamos sin fundamento. Entonces el cristianismo, diríamos que va centrando al hombre, centrándole en Dios. O sea, desde el punto de vista de la relación con Dios, hay una posibilidad de las otras dimensiones, porque nosotros decimos a veces la imagen de Dios, y efectivamente la imagen de Dios lo podemos considerar la relación estrictamente con Dios, diríamos. Pero también lo singular que tiene es que desde la relación con Dios se cambia la relación que tenemos también con los demás. Y no solamente se cambia la relación con los demás, se cambia la relación también, digamos, con la diferencia sexual, digamos, que tiene una finalidad y que luego pues todavía trasciende, y la relación con el cosmos, y la relación con la materia, y la relación con el cuerpo. O sea, desde un centro que es la relación con Dios, que a mi modo de ver, esto me gusta, que lo veo yo que aparece en Santo Tomás y por lo que dice también en Aristóteles. Es decir, es como un desarrollo orgánico que va explicitando diversidades. Entonces, desde la relación con Dios, que tampoco la hemos de entender como separada de todos los demás, sino con capacidad precisamente, que lo único que lo tiene es Dios, de todas las otras dimensiones o todas las otras relaciones que tienen, también se van perfeccionando. Pero bueno, diríamos que de esto hablaremos, y solamente quiero decir una cosa, porque de ello hablaré mañana, que a mí me llama la atención. Lo cristianismo es genial. O sea, lo primero de todo es que es genial. Yo siempre se los digo, los que estudian teología es una suerte infinita, grandísima, la suerte más grande que tiene uno. Es decir, esto es una de pequeñas lucecitas que tienen, de las lucecitas que tenemos nosotros con Dios, es impresionante. Entonces, nos proporciona la posibilidad de unas miradas que no tienen los demás. Vamos a empezar. Sencillamente empezamos con la primera palabra que dice Dios. Sea la luz. Daros cuenta que normalmente decimos que nosotros no tiene que tener que del ser que no se deduce el deber, o sea que algo de eso. Pero aquí es algo curioso. Aquí el deber o el mandato, como queramos, precede al ser. Es el ser el que es el cumplimiento de un deber. Bueno, entonces, y además date cuenta que dice que sea la luz. Pero bueno, la luz todavía no es. ¿A quién se dirige eso? ¿A quién se dirige eso? O sea, es que sea la luz. Bueno, sí, efectivamente, la luz es aquello, el contenido, pero es también el destinatario, ¿verdad? Bueno,
podríamos decir esto, algo parecido, ¿verdad? Si lo vemos ahora en las categorías tomistas, ¿verdad? Del S y luego las esencias, ¿verdad? Que es muy curioso el pensamiento de Santo Tomás, ¿verdad? De un predominio del S que luego se concreta con las esencias, que es lo contrario de lo que a veces se ha determinado. Entonces yo creo que efectivamente el cristianismo nos permite otra cosa distinta. Pero lo que es cierto es que de esa primera palabra, ahí está todo ya. Todo lo hemos de entender, incluso todas las palabras que vienen después, incluso la creación como acto, como una especie, diríamos, de desglose de esto. O sea, de mirarlo todo desde ese mandato de Dios que por otra parte tiene un cierto carácter de palabra, y como es palabra, las palabras se interpretan, ¿verdad? Yo sé que esto es un poco raro lo que yo digo, ¿verdad? Pero yo he encontrado un aliado del cristianismo en el romanticismo. En el romanticismo, en el sentido de que tiene una voluntad de empalmar con la dinámica más profunda que hay en todo. Y como en cierto modo secundar. Entonces, si nosotros entendemos toda la Biblia y todas las obras, a partir de esa palabra, la poesía misma, la poesía, es un secundar a esto. Yo suelo decir una frase de Joseph von Eichendorff, que alguna vez la he citado, ¿verdad?, que a mí me ha ayudado mucho para entender a Santo Tomás y para entender un poquitín la estructura metafísica que tiene la realidad, que vamos a ver si me acuerdo. Esta es, en alemán es, duerme una canción en todas las cosas, que sueñan y sueñan. Tan pronto como dices tú la palabra mágica y el mundo empieza a sonar, el mundo empieza a cantar. Bueno, yo creo que efectivamente el misterio del hombre es un poco empalmar con esa esperanza o con esa huella o con esa que Dios ha puesto en el centro, desde luego, de cada cosa, pero también del hombre. También del hombre. Pero si no empalmamos con ese movimiento, esa inclinación que Dios ha puesto, como decía San Agustín, velociter se extravían. O sea, corren mucho pero fuera de camino. Entonces, claro, intentar perfeccionar al hombre desde el aspecto técnico, eso no es coger. Jesucristo mismo dice que es lo que sale del corazón. Eso que sale del corazón, las primeras palabras que surgen del corazón, los primeros sentimientos, los pensamientos del corazón, habla Edith Stein. A eso es a lo que, si nosotros queramos, diríamos, verdaderamente llegar a una plenitud, con lo que tenemos que empalmar. Nosotros tenemos que intentar empalmar con eso, pero para intentar empalmar, tenemos que hacerlo también comprensible, y que esa comprensión pues nos explique la dinámica misma que tiene la primera palabra que dice Dios, que es la clave para interpretarlas todas. Porque ¿quién comprende más la realidad? Esos científicos que saben hoy muchas cosas de la teología cuántica, la cuántica y no sé cómo, o uno que es capaz de empalmar, un poeta. Pues no lo sé. Yo creo que entiende más un poeta la realidad. Y empalma más con lo que van buscando y con lo que necesitan los hombres. Porque lo coge desde ese movimiento que aparece en el hombre. Y para mí, las experiencias propias del hombre, ¿cuáles son? Para mí, una de las experiencias propias del hombre, la más de todas, es la conciencia. Y en la conciencia es muy curioso. Hoy normalmente la conciencia lo identifican con la opinión. Lo que te diga la conciencia, lo que tú digas, eso es irrelevante, no. La conciencia es que en mí noto algo que no viene de mí. Esa es la primera experiencia que empalma con lo que decía San
San Agustín y luego dice Santo Tomás, y nosotros lo podemos entender referido a Cristo. Hay una frase que es que hay más mío que mi yo, pero que hay menos mío que mi yo. Porque en el fondo mi yo no es nada más que el eco interior de Dios que me ha dicho tú. Y hasta que no empalmamos con eso, no entendemos nada. No entendemos en concreto. Por eso muchas veces, a veces se suele decir, bueno, el otro día me lo decía allí un señor, ¿verdad? Muy amablemente, ¿verdad? Que claro, es que los teólogos nos vamos por las nubes. Yo creo que no. Yo creo que los teólogos, desde el punto de vista de la antropología, decimos lo más concreto que es la llamada concreta que Dios te ha hecho a ti y que de alguna manera, desde el principio, pues como que te ha introyectado en ti. Y hasta que no empalmas tú con eso, como dice San Agustín, repito, velociter se extravían. Corren mucho pero fuera de camino. La cuestión está en encontrar el camino. La cuestión en la vida no está en conseguir muchas cosas, sino algo que se suele decir, que ha sacado lo mejor de sí mismo, ¿verdad? Sacar lo mejor de nosotros mismos, que es lo que Dios ha pensado. Pero bueno, tampoco esto me lleva... Bueno, ¿alguna pregunta más de...? Bueno, don Albert. Después de lo que ha dicho ya don Gerardo, no sé si lo que voy a decir va a ser muy relevante, ¿no? Curiosamente, en el seminario famoso del monasterio de Poblet del 2013, que se pretendía entender si desde el cristianismo teníamos que aceptar o no el transhumanismo, me ha sugerido muchísimas cosas la ponencia de la profesora Fernández de la Calzada, y además tal vez a ver si el doctor Antúnez me ayuda, ¿no? Brevemente, el seminario estaba circunscrito en el proyecto Cosmos. Lluc Torcal, como saben ustedes, es físico cuántico. Se hablaba de la integración, del perfeccionamiento del proyecto humano y de que el hombre es un ser abierto, ¿no? Yo me quedé con esas ideas que ahora entiendo algo más de aquel seminario internacional del 2013, viendo que hay una línea por ahí, ¿no?, de un cierto cosmismo, ¿no? No entiendo por qué se denominó a ese seminario Proyecto Cosmos y tal. Bien, uno. El otro punto que se me ha iluminado algo es la lectura de una tesis doctoral, hace ya 2 o 3 años, del doctor Paco Génoma Omedes, dirigida por Xavier Meloni, en la que también estaba pues David Jou, etcétera, García Doncel, ¿no?, en el Centro Borja de Sant Cugat, ¿no?, en Teología Fundamental, ¿no? Y su tesis era sobre Anne Forest, que es una teóloga que intentó entender desde la teología protestante a la inteligencia artificial. Es decir, cómo va a dialogar la teología con la inteligencia artificial. Y la tesis doctoral de Génova Omedes va por ahí, ¿no? Pero como son muy de telar de Chardin todos ellos, ¿no?, Xavier Meloni, etcétera, me gustaría que me diesen su opinión sobre esa evolución que explica Telar sobre la tecnosfera. Es decir, tal vez estemos ahora expandiendo en la biosfera esa tecnosfera, que parece que es un camino o un estadio necesario. Si recuerdan ustedes, después habla de la noosfera, creo que hoy ha salido en la conferencia de la profesora Fernández de la Calzada, para llegar a la cristosfera, para llegar al punto omega, ¿no? No sé, me gustaría si pudiesen ayudarme un poco a entender estas dos líneas. Bueno, son temas muy amplios y además de los que yo no soy experto. A mí se me ocurre de la primera cuestión algo que también hemos comentado, ha salido en la comida, ¿no? Esa visión cosmista tiene que ver con algo que ha salido también de lo que ha dicho el doctor Alfredo, ¿no? Superar esa visión dialéctica entre res extensa, res cogitans, ¿no? Ese planteamiento dualista que, para negarlo o afirmarlo, estamos a veces dentro de él todos, ¿no?, sin darnos cuenta, ¿no? Y en la medida en que, por ejemplo, ¿no?, se repensase lo que es la materia,
más allá de lo que es simplemente el dato cuantitativo como extensión que utilizan las ciencias experimentales, ¿no? Desde una filosofía de la ciencia que tenga como referente un ser material como somos nosotros. Lo que se pensase sobre todo desde una teoría estética, una filosofía estética, en la que se escuche la verdad de la materia como capaz de contener el espíritu, que empalma mucho con lo que hemos leído del cosmismo ahora, ¿no? Esa luz que en el pensamiento ruso tiene mucho que ver con lo divino y la presencia de lo divino, esa luz que está en la materia y resplandece en la materia y la transfigura, ¿no? De alguna manera es una noción de materia abierta constitutivamente y existencialmente a través de la mano del hombre a dar de sí algo que es así. Y el artista en la producción artística se encuentra con que no es solo su idea que se impone a la materia y la controla, sino que la materia le lleva a algo que de repente se alumbra como encuentro, no como algo buscado. Y se somete el mismo artista que es creador a una verdad que en ese material estaba, ¿no? Entonces, bueno, pensar la materia desde esa... está ahí, ¿no? Eso forma parte de la materia, ¿no? Eso tiene sus consecuencias antropológicas a la hora de ver el cuerpo, indudablemente, éticas, por supuesto. Y si esto lo continuamos con una reflexión cristológica, encarnación, resurrección, carne, yo creo que eso permite ver una unidad sin confusiones, lógicamente. Aquí el riesgo siempre está en los monismos, las visiones reduccionistas y demás, ¿no? Pero yo creo que ahí tenemos claves, desafíos para pensar, ¿no? Para pensar ahí. Bueno, la otra cuestión era exactamente ya de Sardén, sí, yo ahora mismo lo de la tecnosfera exactamente no lo recuerdo, ¿no? Pero vamos, es una visión, fue controvertida, pero en el fondo él capta la unidad. El asunto es hasta qué punto esa unidad logramos luego expresarla sin crear conflictos, ¿no? O confusiones. Pero vamos a ver, empalmando con la conferencia del doctor Alfredo, ¿no? Cuando ha dicho que la naturaleza incluye, para mí es natural hacer técnica, hay una evolución paralela en lo biológico con el desarrollo tecnológico. O sea, no hay que oponer con una O excluyente tecnología y naturaleza. Eso no significa naturaleza o tecnología, ¿no? En ese contexto, tan natural es la tecnología, pero también tiene que tener un referente ético que ha salido en el tema del cosmismo ruso, ¿no? En ambos, ¿no? El bien, el sentido de lo común, porque el sentido común a veces no lo perdemos un poco, esa parte originaria que tenía en Vico, ¿no? De sentido de lo común, de lo que es de todos, ¿no? De lo que es poseído de todos y somos responsables todos de eso, ¿no? Y saber pensar desde ahí, comprender desde ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que por ahí se puede ver, ¿no? Es decir, la razón humana y sus capacidades, incluyendo la tecnológica, forman parte de un bien, ¿no? Otra cosa es que lo podamos desvirtuar, ¿no? Pero bueno, las pistas que se me ocurren ahora son estas. Podríamos decir también, solamente narraros algo que lo cuenta Joseph Pieper, que le pasó con Teilhard de Chardin y que lo recoge varias veces también Ratzinger, que debió de ir Joseph Pieper después de la Guerra Mundial, pues hizo algo sobre el tema del fin del mundo, me parece que se titulaba así, y bueno, pues que él se había dado cuenta de que en Santo Tomás el fin del mundo, basado en la propia texto del Apocalipsis, acabaría mal. O sea, el mundo no va a desarrollarse más. Tiene una dinámica de desarrollarse más, pero tiene otra de destruirse. Entonces, claro, desarrolló esto y, bueno, y estaba Teilhard de Chardin. Y Teilhard de Chardin, pero por Dios, salió enfadado, ¿verdad? Porque que se oponía a su idea, diríamos, de desarrollo, porque claro, eso era inadmisible. Bueno, y entonces le escribió una carta, después, de queja, ¿verdad? Expresamente Teilhard de Chardin, porque ni siquiera habló con él y tal, ¿verdad? En el sentido, claro, porque de esta manera, si todo es progreso, los mártires, ¿cuál es el puesto que tienen? Cuando tienen que ser los primeros.
O sea, la idea de progreso para nosotros no la podemos... claro, ¿quién quiere prescindir de las ventajas de bienestar que tiene la técnica? Es que eso lo queremos todos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista diríamos, de lo que es propiamente crecimiento humano, no tanto. Yo creo que hoy hay un sentido de rapidez que impide lo fundamental, y lo fundamental es un crecimiento interior desde dentro. Es decir, de enfrentarse verdaderamente, vamos a suponer, el sufrimiento. Claro, hoy todos rápidamente quitamos el dolor, pero yo creo que quitando todo el dolor, pues tampoco nos privamos, diríamos, de una maduración. El hombre tiene que madurar internamente. Y hasta Cristo, que además sudó sangre, si nosotros lo que evitamos totalmente, yo no digo con esto que tengamos que sufrir inútilmente, ¿verdad? Pero sí que quiero decir que el crecimiento es un crecimiento interior, de reflexión, de maduración, de decisiones. Yo siempre pongo la frase, que al fin y al cabo aquí Kierkegaard, me parece, bueno, mañana hablará, que lo conoce, ¿verdad? Incluso estudió su idioma, Francesc Torralba, la frase que Abraham, cuando iba camino del monte Moria, le pregunta a Isaac, dice, ¿y dónde está la víctima? Dice, y Dios proveerá. Yo creo que ahí está parte de la vida del hombre. Dios proveerá. Y entonces, incluso en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, Dios le hizo, el Padre, sacerdote, porque nadie se lo puede hacer por sí mismo, ni siquiera Cristo, en cuanto hombre, digamos, por la actitud reverente que tuvo. Hay algo en la vida del hombre que solo se consigue teniendo paciencia con Dios. A nosotros nos gustaría rápidamente encontrar soluciones fáciles, pero el Dios quiere que tengamos paciencia con Él. En este sentido, este autor, ¿cómo se llama? Thomas Halleck, es un autor, ¿verdad?, que yo le tengo mucha simpatía, precisamente por eso, porque pone mucho el acento en la paciencia que tiene Dios con nosotros y la que tenemos que tener nosotros con Él. Y entonces, ante la mayoría de las cuestiones de la vida, nosotros rápidamente, somos, como decía ayer, esa palabra que se inventa Goethe, que es, como dice, velocíferos. Ahí está parte del problema nuestro. No puede haber madurez velocíferamente, es decir, que velocita, rápida, ¿verdad?, pero Lucifer, es decir, es una combinación de las dos palabras, siempre hay algo diabólico. Daros cuenta cómo, vosotros valorad luego las personas, los juicios, los momentos de la Iglesia y tal, cómo hay que tener paciencia. Y paciencia fundamentalmente con Dios, porque nosotros querríamos que dependiera de nosotros, de tener seguridad, y consiste en que tú tengas fe. Y en esas virtudes y en ese modo de Dios no se avanza por mucho que progreses, aunque sepas toda la Biblia de memoria, es otra cosa. Esa es la madurez de verdad. La otra es madurez. Es decir, hay que darnos cuenta que la salvación del hombre no es un logro humano, ni está en ningún acto que nosotros hagamos, como no sea el de acoger. Y nosotros nos salvamos porque nos acoge Dios. No es un acto. Entonces, para convencernos de eso, para madurar en eso, pues se necesita mucho crecimiento interior. Y esto lo observas con las personas. Las personas que verdaderamente tú las ves que son maduras, pues bueno, pues han aprendido a tener eso, que toda la historia estuvo esperando, ¿verdad?, hasta que Dios proveyó y envió allí el Cordero, que es Cristo, ¿verdad? ¿Dónde está la víctima? Pues a la víctima es a la vez Cordero y es a la vez el Hijo. Pero bueno, no vamos a decir más. Con esto hasta mañana diríamos que, si no, no llegamos a las descalzas los que quieran venir. Bueno, pues muchas gracias a don José Antúnez, a don
Roberto Andorno, don Alfredo Marcos y a todos ustedes.